que abra su Biblia en el libro de Marcos. Gloria al Señor, y vamos a leer un pasaje ahí en el capítulo 4 de Marcos. Gloria al Señor. Aleluya. Marcos 4, hermanos, del versículo 35 en adelante. Gloria al Señor. Y cuando lo tenga, hermano, bien fuerte, dígame amén, diga. Aleluya. ¿Escucharon algunos por ahí? Gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Marcos 4, 35 en adelante, hermanos, ¿lo tiene? Ok, entonces leemos la palabra del Señor en el nombre de Cristo. Dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre su cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Incline su rostro. Bendito Señor, gracias te damos una vez más, Señor, por tu amor. Gracias te damos, digno, poderoso Rey, porque eres bueno y nos bendices, Padre, y siempre tienes misericordia de nosotros, Señor. Y te pedimos en esta hora que nos hables, Padre Celestial, que sea conforme a tu palabra, conforme a tu corazón, Señor, y no conforme, Padre Celestial, a pensamiento de hombre, no conforme a la persona que está parada al frente de tu pueblo, sino habla nada más, Señor, la palabra que tú deseas que tu pueblo escuche. Y te pido que uses mi vida, Señor, para poder, Señor, compartir lo que has dado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Puede ocupar su lugar, mi amado hermano. Santo es Dios. Aleluya. Usted sabe, ¿verdad, hermano?, de que sin Cristo no podemos hacer nada nosotros. Nada se puede hacer sin el Señor. Esto, hermanos, es una de las verdades más importantes que el ser humano puede llegar a descubrir, que sin Cristo no podemos hacer nada. La Biblia dice que todas las cosas, hermano, por Él fueron hechas, por medio de Él, para Él fueron hechas todas las cosas. Él participa, hermanos, en todo lo que ha sido hecho. Sin Dios nada se puede hacer. Entonces, mi amado hermano, entendemos una cosa impresionante, de que si todo ha sido hecho por Él, por medio de Él, ¿verdad?, y para Él, entonces Él conoce qué hay en todo. Él sabe cómo puede manejar todo. Y de esa manera, hermanos, cada circunstancia de nuestra vida Él sabe cómo moverla, porque todo lo ha hecho Él. Él lo conoce. Y ahí, hermanos, me lleva a decirle esta frase: usted y yo somos personas naturales de carne y hueso, pero también vivimos, hermano, en algo sobrenatural, que es en Cristo Jesús. Entonces hoy vamos a hablar sobre que lo natural y lo sobrenatural le obedece al Señor. Lo natural y lo sobrenatural le obedecen, hermano. Y Dios en este pasaje nos enseña que no nada más, hermano, era aquel que sanaba enfermos. No era nada más, no se movía nada más en lo sobrenatural. Porque mucha gente piensa, hermanos, que para conocer a Dios y para ver las obras de Dios, nada más puede ver uno lo sobrenatural, porque en lo natural no se manifiesta, o que no se puede ver. Pero aquí el Señor nos demuestra, hermano, que Él se mueve en lo sobrenatural, pero también en lo natural. Él nos demuestra, hermanos, de que Él es el mismo que aquel, sin que pudieran haberlo visto, hizo que Moisés, hermano, al extender aquella vara, se abriera el mar. Es el mismo, hermano, aquel que le pidió a Abraham y le dijo: dame a tu hijo. Es el mismo aquel que le dijo a Abraham: te voy a hacer padre de multitudes. Aquel hombre a que nadie podía ver en aquel entonces estaba totalmente manifestado
en aquella barca en aquel entonces. La historia relata, hermanos, de que estaba el Señor junto con los discípulos, ¿verdad? Después de haber hablado a una gran multitud a las orillas del agua, y les dice: vamos al otro lado. Dice que como estaba lo tomaron y se echaron pues agua adentro, ¿verdad? Y cuando ellos entraban, de repente dice que viene una gran tempestad. Algo, hermanos, mire, viene una gran tempestad que asustó no a gente que nunca había estado en una barca. Esto tiene que haber sido algo tremendo. No asustó, la gente que tuvo miedo no fue gente que nunca se había subido a una barca. Ellos estaban acostumbrados a subirse a una barca. Ellos estaban acostumbrados a ir agua adentro, hermanos, estaban acostumbrados a que vinieran tempestades, a que viniera, hermano, a que las olas del agua hicieran que la barca se moviera. Ellos estaban acostumbrados a estas cosas. Pero qué tan tremendo tiene que haber sido que se asustaron, tuvieron miedo. Y hermanos, y en medio de ese miedo empezaron a buscar a dónde estaba el Señor. Y dice que lo buscaron, lo hallaron. Y luego viene algo impresionante, porque no nada más, ¿cómo han de haber estado desesperados que no llegaron? Señor, nos hundimos. No, dice que llegaron e hicieron contacto físico con Él, lo tocaron. No me imagino la desesperación que han de haber sentido. Pero en medio de aquella tribulación hicieron lo que todos deberíamos de hacer, hermano, en momentos de prueba, en momentos de angustia, en nuestras tribulaciones. ¿Qué es buscar al Señor? ¿Qué es entrar en su presencia y tocarlo y decirle: Señor, necesito tu ayuda, porque perezco, mi espíritu perece? Y entonces, hermano, el Señor se levanta y ellos sabían a dónde buscar, pero algo tan increíble que sucede después. Ellos ya habían estado con el Señor, ellos ya habían visto milagros que hacía el Señor, pero luego dice de que el Señor le habla a los vientos, el Señor le habla al agua, y cuando estos se calman, hermano, hasta temieron, se asustaron, se asombraron y dijeron: ¿quién es este que incluso los vientos y la mar lo obedecen? ¿Quién es? Hermano, ya venían con Él, no era el primer día que lo observaban. Ya tenían tiempos, hermano, que ellos estaban caminando con Él. Pero en este día ellos se hicieron esa pregunta después de haber visto esto. Se dieron cuenta de que el Señor no nada más estaba haciendo cosas que la gente no pudiera entender en lo espiritual, sino que enfrente de sus ojos ellos veían cómo el viento, cómo la naturaleza le obedecía a Dios. Usted y yo, hermanos, no somos personas que tenemos 2 meses asistiendo a la iglesia. No somos personas que tenemos 3 semanas asistiendo a la iglesia. No somos gente que vemos que algo sucede en el altar y nos asustamos, porque nosotros ya conocemos al Dios al que servimos. Pero muchas de las veces, hermano, el Señor hace cosas enfrente de nosotros que nosotros no pensábamos que Dios era capaz de hacer. ¿Y sabe por qué? Porque nuestra mente a veces quiere llevar a que Dios sea un Dios limitado. Y Dios dice: si voy a hacer grandes cosas, no voy a hacer grandes cosas conforme a tu mente, sino conforme a lo que yo soy. Y Dios es el Dios todopoderoso, mi amado hermano, que sabe hacer todo, que todo lo puede, hermano, e incluso lo que no entendemos, el Señor ahí se mueve. Y entonces, hermano, ¿cómo puede ser que a veces nosotros, las personas que creemos en el Señor y que nos decimos que caminamos con Dios, cómo puede ser que a veces nosotros, los que caminamos con Dios, dudamos muchas veces, hermano? ¿Cómo puede ser que muchas veces viene la prueba a nuestra vida y vamos, hermano, caminando en el caminar del Señor, y Dios hace algo y nos asombramos y pensamos: no me imaginé que esto pudiera pasar? Eso me lleva a que muchas veces oramos sin creer que Dios lo va a hacer, y por eso cosas no suceden. Muchas veces hay dificultades en nuestra familia, muchas veces hay enfermedades, muchas veces, hermano, hay quebrantamiento, muchas veces espiritualmente andamos abatidos, y venimos y oramos a Dios.
Y cuando las cosas suceden, actuamos con gran asombro y decimos: wow, yo la verdad esto no pensé que fuera a pasar. ¿No lo ha dicho usted algunas veces? Mire, yo le pedí al Señor y le decía al Señor, hace muchos años atrás, y le decía al Señor: yo no me veo haciendo lo que estoy en cuestión de trabajo, lo que estoy haciendo toda la vida. Y le pedí al Señor algo, y tuve paciencia, porque aprendí que tenía que tener paciencia. Y tuve paciencia. Y cuando Dios empezó a mover, hermanos, empezaron a suceder no una cosa, no lo que yo le pedía. Empezó a avanzar la situación a un punto en el que en un momento me encontraba parado en un lugar que yo decía: no puedo creer que esto haya pasado, no voy a poder. Me tocó estar ahora parado en un lugar que no sé cómo voy a hacer las cosas. Hermano, y qué ingratos somos como cristianos, que a veces pensamos que nosotros le podamos dar la medida a Dios de lo que Él va a hacer. Cuando Dios se va a manifestar, hermano, yo no sé con qué intención fueron aquellos hombres a hablarle a Dios. Si cuando Él hizo esta obra se maravillaron de una manera que hasta tuvieron miedo. Hermano, el hombre que iba con ellos es el mismo hombre que estuvo en la fundación del mundo, el mismo ser. Y ese mismo ser está en este lugar, deseando, hermano, que usted le pida algo con fe, algo que incluso su mente no tenga la capacidad de entender, y que lo crea que va a suceder, y Dios lo va a hacer. Porque Dios tiene el deseo, hermano, de que usted deje de pensar con su mente natural y se vaya a lo sobrenatural. Cuando Dios le dice a estos hombres, les dice: vámonos al otro lado. Tenía un lugar a donde llevarlos. Dios muchas veces nos habla a nosotros y tiene un lugar a donde llevarnos. Y en medio, hermanos, del viaje, en medio del proceso, empiezan a pasar problemas. Empieza, hermano, a haber enfermedad. Empieza la gente a criticarnos. Y nos detenemos nosotros en la angustia. Nos detenemos nosotros, hermano, en aquella tempestad. Y pensamos que ya no vamos a llegar. Cuando Dios nos mete a nosotros en un proceso, si nosotros confiamos en Dios, hermano, Él nos va a llevar hasta el otro lado. Pero hay mucha gente, hermano, indagando en medio de su tormenta. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegó la tormenta, no fue a buscar al Señor para decirle: Señor, ayúdame. Y cuando llegó la tormenta, hermano, se asustó y después de cierto tiempo se acostumbró a vivir en esta tormenta. Y mucha de la gente, hermanos, está acostumbrada a que su vida sea un desastre y que su vida sea un caos. Está acostumbrado a venir a la iglesia y no sentir la presencia de Dios. Mucha gente está acostumbrado a venir a la iglesia y que mientras está hablando, pues ya no pasa nada. Muchas veces el pastor ahí nos está pues exhortando y nos dice: pues hermanos, no se duerman. ¿Por qué? Porque la expectativa se murió muchas veces. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no estamos expectantes de qué es lo que Dios va a hacer. Ya no vemos este día como un día especial, como que Dios se va a... Ya no, hermanos, nos acostumbramos a que no pasa nada. Y el Señor todavía quiere seguir haciendo cosas maravillosas en su pueblo. En el medio de ese viaje, el Señor, hermanos, todavía está haciendo cosas extraordinarias. Pero nosotros somos el impedimento. Para que Dios se mueva en la vida de usted, hermano, hoy ya nada más hace falta que usted quiera que el Señor se mueva en su vida. El Señor está dispuesto. Por eso el Señor nos decía: vengan a mí todos aquellos que están cargados. Pero muchas veces venimos abatidos y nos vamos abatidos, hermanos. ¿Usted cree que aquellos hombres hubieran podido llegar al otro lado si esa tormenta se hubiera levantado y el Señor no hubiera estado en la barca? Pero déjeme le digo una cosa: el Señor lo invitó a usted a subirse a una barca de la cual Él no se va a bajar. El Señor va con usted. El Señor va a seguir caminando. El Señor no lo abandona. Usted está presente, hermano, en la mente del Señor a través de este proceso. A mucha gente, hermanos, y esto da tristeza, pero a mucha gente, para que el Señor nuevamente venga y vuelva a ser el centro de su vida, le tienen que pasar cosas. A mucha gente de que ya se había desahuciado a sí misma, y vino una enfermedad y se acordó que su único doctor era Dios.
Hay gente que le pasó un accidente, hermanos, y tuvo que perder algo de su cuerpo y se acordó entonces que dependía de Dios. Hay mucha gente, mi amado hermano, incluso grandes líderes, grandes predicadores, han dicho que en medio de sus circunstancias, muchas veces la tormenta los llevó a sentirse tan abatidos que sintieron que iban solos en la barca. Y es que muchas veces, hermano, pensamos, porque tenemos mucho tiempo, que ya sabemos muchas cosas y hablamos muchas cosas y compartimos muchas cosas, pero no las aplicamos nosotros. Y le decimos al hermano: hermano adore, hermano alabe, pero nosotros no adoramos, nosotros no alabamos. ¿Cómo vamos a encontrar a Dios si no estamos metidos en la adoración? ¿Cómo vamos a encontrar el lugar en el cual Dios se encuentra, hermanos, si no lo estamos buscando? Nos concentramos tanto en nuestros miedos, nos encontramos tanto en nuestras angustias, nos concentramos tanto, hermanos, en que pensamos de que en cualquier momento nuestra vida, el caos de nuestra vida nos va, hermanos, a acabar. Y se acaba nuestra dependencia de Dios. Pero fíjese, algo bonito de vivir, hermanos, la vida del cristiano es de que Dios todos los días está buscando la manera de hacer contacto con nosotros. Todos los días nos está recordando que nos ama. Y todos los días está buscando, hermano, que nosotros entendamos nuevamente que el único que nos puede sacar de nuestras tempestades es Él. No porque seamos cristianos significa que no vamos a tener angustias. No porque, hermanos, seamos personas fieles a Dios significa que no vamos a pasar pruebas. Muchas de las veces la prueba, hermanos, es la forma de medir espiritualmente dónde estamos. Muchas de las veces. Y nosotros, hermano, cuando no hay pruebas, nos tranquilizamos tanto que pensamos que como no hay tempestad, nosotros estamos bien. Pero si prestamos atención cuidadosamente al pasaje que leíamos, hermano, dice que la tempestad vino de repente cuando ya estaban en las aguas. No dice que había mucho viento y que había una gran tempestad antes de abordar. No, ya adentrados a las aguas vino la tempestad. Hermano, ¿a dónde vamos a ir con eso? Que muchas veces, si estamos nosotros tranquilos, es porque no nos hemos metido al agua, es porque no nos hemos adentrado. Dios nos invita y nos dice: te voy a llevar al otro. No sabemos todavía qué hay del otro lado, pero si Dios nos lleva es una gran bendición. Y Él nos dice: súbete al barco, vamos del otro lado, vamos juntos, voy contigo. Pero muchas de las veces, hermano, ahí está el agua y nosotros continuamos todavía en la orilla. Y mientras no nos adentremos al agua, mientras no vayamos con el Señor y vayamos a buscar el otro lado, vamos a seguir tranquilos, pero tampoco va a pasar nada. Nunca vamos a descubrir qué bendición hay del otro lado. Nunca vamos a descubrir, hermanos, qué hay si nosotros estamos tranquilitos en donde está el agua calmada, en donde no hay tempestad. Y es que el sueño del ser humano natural es de que cuando viene a servir a Dios, la vida sea como en la orillita. Y sabe una cosa, el único que está contento con nosotros en la orillita es el diablo. Ese es el único que está tranquilo, porque usted no le causa ningún peligro. No importa qué promesas, hermano, hayan de parte de Dios para usted, el diablo no se mueve, no se preocupa. ¿Cuál es la promesa? No importa cuál sea la promesa. El diablo se preocupa cuando nosotros nos la creemos y empezamos a vivir en la promesa, porque entonces representamos un peligro para el diablo. Pero mientras nosotros no hagamos nada, hermanos, no importa que por usted, hermano, hayan orado y que le hayan dado palabra de bendición y palabra de que usted, no importa que le hayan dicho: Dios quiere hacer grandes cosas contigo, si usted eso no lo cree, si usted eso no lo vive. Mire, nosotros
No necesitamos estar en un momento de angustia, hermano, para vivir las promesas de Dios. Pero muchas de las veces es lo único que nos activa. En el libro de Hechos, capítulo 3, verso 8, nos narra hermanos, una pequeña historia de una persona que se activó. Hechos 3, 8, hermanos, nos dice la palabra del Señor. Y saltando, 6, Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esas palabras no hacen nada, no provocan nada si la persona no se levanta y anda. No importa, hermanos, qué palabras se nos dé, si nosotros no nos levantamos no va a pasar nada. Y el 8 dice, y el 7 dice: y tomándole de la mano derecha se levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. No dice que se le afirmaron los pies y los tobillos cuando aún seguía sentado o postrado, sino hasta que extendió su propia mano para tomarse de ellos y levantarse. ¿Cuál es la promesa que Dios le hizo a usted, hermano? ¿Qué es lo que dijo a Dios? Lo que le dijo Dios que tenía para usted. Yo estoy seguro que aquí hay gente que tiene un ministerio grandísimo, pero todavía está en la orilla, todavía no se ha decidido a ir del otro lado. Y hermano, si no vamos del otro lado, nunca vamos a desatar lo sobrenatural, pero tampoco vamos a aprender a dominar lo natural. Para tomarnos de la mano de Dios y que las cosas sucedan, porque ya sabemos que servimos a un Dios que lo sobrenatural obedece, pero lo natural también. Pero para activar esto, hermanos, nosotros necesitamos entrar en el arca y empezar a caminar. ¿Qué le quiero decir esto? Tiene que meterse a esos lugares que lo asustan, a esos lugares a los que les tiene miedo. Hay gente que no sale a predicar porque piensa que no sabe qué decir. Yo no sé hablar. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir a la gente? Y si me preguntan esto, ¿qué entonces? ¿Qué digo? Pero confiamos que el Espíritu Santo nos guiará. Bueno, ¿y a dónde nos va a guiar? Es que no sé qué decirles. Es que no conozco tanto de la palabra, pero tampoco hacemos nada para aprender. Meterse a la barca, hermano, significa incomodarnos a nosotros mismos. Meterse a la barca significa que voy a sacrificar de mi tiempo para dárselo a Dios, para invertir, para que Dios empiece a hacer en mi vida lo que Él tiene deseo de hacer. Entonces lo sobrenatural va a hacer caso y lo natural también. Me acuerdo, hermanos, ayer que hablábamos un poquito en la reunión de varones, tenía a mi mente, hermanos, de que, y les comentaba a los hermanos, les decía: hubo un tiempo, hermanos, en el que yo invitaba a gente antes de asistir aquí, y muchas veces la gente escuchaba y vamos y la gente oía la voz y venía. Y este tiempo, hermanos, que he estado invitando a algunos, nadie me hace caso. Y pareciera, hermanos, de que dentro de lo que cabe, no sé, ya la voz ya no es escuchada. Y eso podría ser tal vez una tormenta. Pero ¿sabe una de las cosas? Eso no me va a detener. Porque mientras más digan que no, más me voy a postrar y más voy a pedir y más voy a orar por ellos, porque en algún momento el corazón se va a quebrantar. ¿Y sabe por qué? Porque yo creo mucho esa palabra, que para nosotros, hermano, poder crecer necesitamos multiplicarnos, necesitamos dar a luz hijos espirituales. Y tal vez ese sea el proceso, tal vez, hermano, ese sea la prueba. ¿Y qué significa? Que porque no sucede voy a dejar de hacerlo. Muchos de nosotros dejamos de hacer cosas porque no vimos el resultado. Y no sabemos qué tan cerca estuvimos, hermano, de que Dios cumpliera su propósito, porque nos paramos. Este hombre, hermano, sí iba todos los días a pedir limosna. Y siempre estaba ahí, hermanos, a la puerta del templo pidiendo limosna. ¿Qué
tal si este día hubiera dicho, sabes qué, hoy voy a pedir en otro lado? Que a veces ahí no me dan tanto. Los hermanos a veces llegan sin dinero a la iglesia. ¿Qué tal si hubiera decidido irse a buscar a otro lado? ¿Qué tal si tan solo ese día, hermanos, hubiera tomado una decisión diferente a la que tomó de estar ahí como todo el tiempo? Tal vez nunca hubiera sido sanado. ¿Qué tal si nosotros no empezamos a caminar, no nos volvemos a meter, hermano, a nuestro propósito, al propósito que Dios tiene para nosotros? Entonces, mi amado hermano, no vamos a mover cosas. No sabemos cuántos hermanos, no sabemos para cuántos hermanos Dios tenía hoy un plan especial en este lugar, y precisamente hoy decidieron no estar aquí. Cuando el Señor nos dice súbete a la barca y vamos, es ya, hermanos. Pero también Dios nos enseña que no nada más se mueven las enfermedades, no nada más se mueve en lo sobrenatural, en lo espiritual que es sobrenatural, sino también, hermano, en lo natural. Ahí en el libro de Hechos, también en el capítulo 16, en los versos 25 y 26, hermanos, después de haber pasado un cierto tiempo, y todos conocemos esto, pero después de haber pasado un cierto tiempo, Pablo y Silas, no nada más en la cárcel, en el calabozo, de que llega la medianoche, hermanos, y se ponen a orar, y se ponen a alabar, y se ponen a cantar. Ellos ya estaban metidos, hermano, en el calabozo, pero en ese momento, haga de cuenta, visualícelo, ellos ya estaban metidos en el barco, iban en el proceso, ya estaba la tormenta levantada, y la decisión que ellos tomaron fue: ¿dónde está el Señor? Hay que irlo a tocar y hay que levantarlo porque algo va a pasar. Y empezaron, hermanos, a orar y empezaron a cantar, y dice que a la medianoche, hermanos, se sacudió aquel lugar y las cadenas se rompieron. Hermano, cosas grandes pasan cuando nosotros adoramos, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios. Pero muchas veces, hermano, está el momento de la presencia de Dios y somos los primeros en quedarnos expectantes de lo que pasa allá atrás. No buscamos la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces en nuestro corazón no está el buscar a Dios en nuestras dificultades, o pensamos que estamos muy bien, que ya no tenemos la necesidad. Tal vez muchos, hermano, en el lugar de aquellos discípulos, en medio de aquella tormenta, hubieran dicho: ya conozco bastante de Biblia, y se hubieran puesto ellos mismos a hacer algo. La humildad del creyente viene de saber, hermano, de que no somos nosotros los que vamos a hacer las cosas. Le dijo Pedro a aquella persona que pedía limosnas: en el nombre de Cristo. No le dijo: te declaro que te levantes. Dijo: en el nombre de Cristo, levántate y anda. Que no se le olvide, hermano, que el Señor es el único que puede hacer las cosas. La barca se está hundiendo, pero ¿sabe una cosa? No se ha hundido. Seguimos arriba de ella y sigue caminando. Aunque el problema, hermanos, esté bien fuerte, la barca sigue sobre el agua. El Señor sigue dentro de ella y usted sigue avanzando y usted va para el otro lado. Pero no se olvide qué es lo que tiene que hacer. Hermano, antes de que la barca se hundiera, el Señor se activa. Lo buscan y el Señor activa su poder y va, y entonces le habla, hermanos, a los vientos, le habla a la mar antes de que la barca se hunda. Entonces, hermano, hay un momento límite que marca la diferencia entre cuando Dios va a actuar en nuestra vida y cuando no. Y es que tal vez, hermanos, somos personas que actuamos conforme a la marcha. ¿Qué le quiero decir con esto? Muchas de las veces, hermano, no hacemos las cosas cubiertos con la sangre de Cristo. Muchas de las veces la oración viene hasta que nos está pasando algo.
Muchas de las veces acudimos hasta que nos está pasando algo, hasta que algo nos sucumbe. Entonces es cuando nosotros buscamos. Y fíjese, cuando ellos estaban a la orilla no pasaba nada. Muchos vivimos en una zona de confort pensando que estamos bien con Dios porque no está pasando nada. Pero examine su vida. Ya está usted metido en el barco, ya usted está andando, ya está usted en medio de la mar, o todavía continúa en la orilla, hermano. ¿Qué es lo que está haciendo usted por Dios? ¿Qué sacrificios está haciendo usted de su tiempo? ¿Qué sacrificios está haciendo usted de su vida personal para Dios? Porque muchos venimos a la iglesia, y el hermano mencionaba ayer y decía, sí, a veces venimos muy bien arregladitos y pareciera que la gente ve y dice, pues el hermano anda bien, y hasta ahí. Muchas de las veces, hermano, venimos bien listos para la iglesia, pero venimos listos para lo que vamos a ver que va a pasar en la iglesia y no para hacer que algo pase en la iglesia. No se trata, hermanos, de que hagamos acto de presencia, sino que al hacer acto de presencia se trata qué es lo que vamos a provocar nosotros. Necesitamos provocar algo especial. Necesitamos provocar que lo sobrenatural se mueva. Necesitamos provocar que algo especial pase aquí, hermanos. Necesitamos salirnos de nuestra mente que es limitada, y necesitamos salirnos de todo lo que podemos ver y empezar a percibir cosas que no se ven. Había un canto, hermanos, bien viejito que decía, ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. ¿Qué significa eso? Que nos ayude el Señor a ver lo que Él ve, y Él no ve lo mismo que nosotros. Si usted no está sintiendo, hermanos, de que algo se está moviendo en su vida, puede que aún esté parqueado, puede que aún esté estacionado en la orilla. Mire, es gracioso, pero muchas de las veces salimos, hermano, a la hora pico manejando, ya sea del trabajo o para la escuela, y llegamos, hermano, vamos manejando y sale un montón de carros y nos agobiamos. Pero qué tráfico el que hay. Toda la gente decidió salir a la misma hora. Dios mío. Y a mucha gente se desespera. Bueno, especialmente alguien si tiene una cita y va tarde, pues más, ¿no? Pero, hermanos, nos agobiamos. ¿Y sabe quién provocó ese tráfico? ¿Sabe quién lo provoca? Ese tráfico en su vida lo provoca usted. Si usted se hubiera quedado en su casa, no habría tráfico, pero entonces no iba a llegar a ningún lado. Entonces, si en su vida no hay tráfico, si en su vida no hay algo, hermanos, significa que usted sigue parado aún. Necesitamos ir y buscar, hermanos, movimiento. Necesitamos llegar a un lugar. Por eso le decía, examine su vida. ¿A dónde va? ¿A dónde está caminando? ¿En dónde, hermanos, se encuentra? ¿Usted se encuentra ya en la barca? ¿Se encuentra usted ya, hermanos, ya pasó la tormenta? ¿O ya está del otro lado? Ya vio cosas sobrenaturales. Si usted sigue estacionado, hermanos, no importa qué promesa haya para su vida, no va a llegar. No va a llegar. Porque nosotros limitamos muchas cosas que pueden suceder con nosotros. Muchas cosas, hermano, nosotros les ponemos un alto y nunca terminan de suceder. Y no se le olvide quién fue el que lo envió a usted a moverse. ¿Quién es el que le dijo muévete? Yo no veo en este pasaje que leíamos de que los discípulos hayan dicho, queremos ir del otro lado, vamos a subirnos al transporte y vámonos. El Señor les habló y les dijo, vamos. Dios nos está hablando, hermanos, y nos está diciendo, vamos a movernos al otro lado. Hay algo más. Te voy a llevar a un lugar diferente. Te voy a llevar a un lugar especial. Te voy a llevar a la bendición. Te voy a traer a lugares en donde te vas a maravillar de las cosas que suceden. Te voy a llevar a gente que pensaste que no iba a escuchar. Te voy a llevar a lugares en donde pensaste de que la gente no iba a sanar. Pero hay que subirse al barco. Yo estoy seguro que todos aquí soñamos y deseamos y nos vemos hablándole a alguien y que la gente se convierta. Todos nos vemos así. Todos
nos vemos de que invitamos a alguien y que viene y la persona se quebranta y Dios cambia su vida y algo sucede. Todos nos imaginamos con aquel familiar que anda perdido y decimos, le voy a hablar, y nos imaginamos que esa persona viene y nos imaginamos qué sería de su vida si Dios lo transformara. Pero nos lo imaginamos nada más. Son puros, a veces, hermanos, son puros deseos del corazón, pero no lo llevamos nunca a las acciones. Pero Dios es el que hace que esos deseos entren a nuestra vida. Dios es el que nos hace, hermanos, querer nos mueve algo en nuestro interior para querer invitar a alguien. Dios nos mueve, Dios nos hace sentir. Hermanos, Dios nos hace la invitación, pero nosotros somos los que no llevamos las cosas a cabo. Nosotros somos los que no provocamos lo sobrenatural. Hay gente que está naufragando, hermanos. Hay gente, hermanos, que se encuentra en medio de la tempestad y no se mueve. Hay gente que se estanca, hermanos, en la tempestad y piensan que ya esa es una vida normal. Hay gente, hermanos, afuera viviendo tempestades porque empezaron un proceso y lo único que necesitan hacer para continuar es buscar al Señor y provocar que el Señor calme esa tempestad. Hay gente que tiene una vida, hermanos, muy acomodada y dice, no encuentro por qué no termino de ser pleno. Hay gente, hermanos, que no termina de llenar su vida por todo, no importa lo que tenga, su vida no termina de ser llena porque está viviendo en una tempestad, porque está viviendo en un lugar, hermano, de angustia, y porque no se mueve a buscar la presencia de Dios. Hay gente aquí, hermanos, sabemos gente aquí a la cual hemos recibido un llamado de parte de Dios, de parte de nuestro líder, y estamos todavía tranquilos, hermano, como si nadie nos hubiera hablado. Pero muchas veces hemos leído aquel profeta que decía, heme aquí, y nosotros nos ponemos en ese lugar y decimos, Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién sabe cuántas veces el Señor ha sentido en su corazón, desde hace cuánto te estoy enviando? ¿Desde hace cuánto tiempo te estoy enviando? Y aún no estás haciendo nada. ¿Usted sabe quién es Bartimeo, hermano? Mire, cuando Bartimeo estaba sentado en un lugar, dice que venía el Señor, iba a pasar. Si usted lo quiere leer, hermano, está ahí en Marcos capítulo 10. Pero Bartimeo, hermanos, está sentado, y a Bartimeo le pasa algo que a muchos nos abate, que a muchos le tenemos miedo, porque él sabe que ahorita que va a pasar el Señor, sabe que algo puede pasar con su vida. Yo creo que usted sabe que cuando la presencia de Dios nos visita, algo puede pasar, que cuando Dios nos manda, algo puede pasar. Y Bartimeo sabe. Entonces Bartimeo está ahí tranquilo y escucha entonces que empieza a pasar el Señor. La presencia de Dios está ahí. Y entonces dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y cuando él empieza a hablar, hermanos, y empieza a gritar y le dice, Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí, quiero ver. Entonces la gente le empieza a decir, cállate, no hagas alboroto, ya silencio, ya siéntate. Cuando usted no estén diciendo nada de usted, hermano, es porque usted está muy tranquilo sentado. Cuando nada se mueva alrededor de usted, cuando no lo critiquen, significa que todo está tranquilo, todo está pasivo. Pero cuando usted empiece a hacer algo, cuando venga crítica, hermano, significa que usted está tratando de provocar algo grande está empezando a provocar. Y entonces la gente, hermanos, se inquieta, el diablo se inquieta y lo manda a tranquilizar. Y viene la crítica y empiezan a decir, oh, es que hay favoritismo, o es que quién sabe qué habrá hecho. Y empiezan, hermanos. Pero si nosotros no nos movemos y no hay crítica, porque muchos no queremos meternos a hacer cosas porque nos da miedo que nos critiquen.
No estamos cómodos con la crítica. No nos gusta la tormenta. Nos gusta estar a la orilla. Mientras no se metan conmigo, yo no me meta con nadie. Hermano, en la tormenta es donde Dios va a probar lo que somos. En la tormenta es donde Dios le vamos a demostrar a la gente y a Dios que dependemos únicamente de Él. A Bartimeo le empezaron a hablar y le decían: cálmate, cállate, ya no hagas bulla. Y Bartimeo dice que más levantaba la voz. Entonces cuando lo critiquen, más alabe al Señor. Cuando le digan cállate, más alabe al Señor. Hermano, porque las cosas sobrenaturales suceden cuando usted se mueve. Lo sobrenatural le va a hacer caso, porque la voz y la autoridad se la está dando Dios. Cuando Él empieza a dar voces, lo empiezan a reprender, porque ya no es cómodo para la gente. Pero le voy a hacer una pregunta: ¿cuántos de los que están aquí han sido criticados alguna vez? A ver, levante la mano, nada más para decir: ¿me han criticado alguna vez? ¿Verdad? Ahora le voy a preguntar, fíjese, levantaron varios la mano, y de repente hay más de alguno que dijo: sí, me han criticado, pero no va a levantar la mano. Ahora le pregunto: ¿cuántos han criticado alguna vez? ¿Por qué? ¿Sabe por qué criticamos, hermano? Porque muchas veces nosotros vivimos una manera en donde no entendemos el propósito. No lo entendemos. Y después pasa el tiempo, y después de que hemos hecho alguna crítica, algunas veces en nuestro corazón, aunque no lo hayamos hecho público, nos hemos arrepentido. A mí me ha pasado. Pero fíjese, ¿usted quiere que lo dejen de criticar? ¿Les gustaría que lo dejen de criticar? Hermano, si le gustaría que lo dejen de criticar, cálmese. Ya no camine. Siéntese y la gente lo va a ver sentado y va a decir: ahí estás bien bonito. Porque no incomodamos a nadie. ¿Quiere que lo dejen de criticar? Deje de ser excelente. Porque en un trabajo usted asciende y la gente lo critica. No, hombre, es el preferido de tal persona. La gente lo critica. Si no fuera por el familiar que está en ese lugar, nunca le hubieran dado el trabajo. Yo lo hago mejor que él. Cuando alguien está haciendo algo bien, provoca crítica. ¿Sabe por qué? Porque los que no conocen el proceso tienen envidia. La crítica viene a través de algo que alguien está deseando y que le llegó a quien pensamos que no lo merece. Ahí es cuando llega, cuando nos incomodamos, que algo hay en nosotros. La crítica también viene, hermanos, a través de nosotros no conocer a Dios. Porque muchas veces decimos que lo conocemos, pero cuando nosotros conocemos a Dios, antes de criticar refrenamos nuestra boca, porque ¿qué tal si es Dios el que lo está usando? Ay de mí que vaya a levantar la voz en contra de esta persona. Ay de mí. Y si todos pensáramos así, la gente no nos criticaría. Pero siempre hay gente, hermanos, que no va caminando derecha conforme a la línea que Dios quiere que caminamos. Siempre va a haber inconformidad. Entonces la crítica va a haber. Entonces usted quiere que lo dejen de criticar, deje de ser excelente para Dios. Pero si usted sigue trabajando con fuerza, si usted sigue siendo excelente para Dios, prepárese, porque mientras más hace usted, más crítica va a venir. Más se va a incomodar el diablo. Más la gente va a estar deseosa de poder hacer lo que usted hace, pero como no lo hace, como no sucede en su vida, entonces, hermano, se inquieta. Oh, ¿ya viste al hermano? ¿Cuánto tiempo tengo yo deseando de que me enseñen a mí a tocar la batería? Pero nomás le enseñan aquí. Pero yo no he levantado la mano todavía para decir que quiero tocar la batería. Oh, ¿ya viste al hermano? Lo usan mucho para que vaya a hacer esto, otro. Pero a veces a nosotros nos dice: hermano, haz esto. Hermano, es que tengo un compromiso. Hermano, nos ayuda con: hermano, es que ese día no puedo, a esa hora no puedo.
Bueno, hermanos, entonces si no nos pueden confiar a veces ciertas cosas, porque pretendemos que nos confíen las cosas grandotas. Necesitamos movernos hacia adentro, entrar en el propósito y entonces dejar que Dios sea el que se encargue de las cosas. ¿Qué decían de Jesús? En aquel tiempo Jesús, hermanos, nada más para la gente a la que le había sido revelada, era el Hijo de Dios. Todos los demás hablaban, hermano, pestes, al punto que los mismos sacerdotes querían su muerte. Cuando algo excelente está sucediendo, hermano, hay inquietud. La gente se mueve, hermanos. Pero fíjese, lo que tenemos que tener nosotros en cuenta es que cuando nos decidimos a avanzar con Dios, entonces el diablo se va a poner en contra. Pero es cuando de verdad. No diga que tal vez nos ha pasado alguna vez: oh, es que el diablo no me permite, o no me permitió el diablo hacer esto. Ejemplo, a veces, hermano, tenemos un compromiso en este lugar, para no ir lejos. Tenemos un compromiso y empezamos a alistarnos y todo tarde. Entonces llegamos tarde, hermanos, y luego venimos en camino y de repente cada semáforo en rojo el diablo se me está cruzando. Es que no, hermanos, no es esa la manera en la que el diablo se le va a cruzar. Esas maneras usted y yo las pudimos haber evitado. Mire, cuando el diablo se va a poner en contra, hermanos, es que usted esté adentrándose al mismísimo mundo, hermanos, y le esté arrebatando almas al enemigo. El diablo se va a enojar y entonces vendrá una enfermedad. Pero entonces usted va a saber que tiene que acudir y le irá con el doctor de doctores y le dirá: Señor, yo estoy dependiendo de ti, esto no me va a detener. Entonces, hermano, vendrá y usted seguirá caminando. Y usted va a seguir caminando y entonces puertas se van a cerrar en el mundo, pero se van a abrir en la iglesia, se van a abrir en el cielo. Hermano, van a suceder cosas que usted no se imagina. Le van a quitar trabajos, pero le van a dar otro mejor. ¿Sabe por qué? Porque lo sobrenatural se empieza a desatar. Eso es lo que tenemos que provocar. Pero el diablo se va a poner en contra. El diablo va a estar en contra de nosotros porque lo incomodamos. Eso lo tiene que tener presente. Pero no va a haber avance si no hay tormenta. Así que si usted quiere crecer con el Señor, así que si usted quiere avanzar, si usted quiere ver lo sobrenatural, se necesita, hermanos, una tormenta para que Dios la pueda calmar. ¿Cuándo le vamos a pedir le vamos a decir: Señor, sáname si no tiene ninguna enfermedad? Le vamos a decir: Señor, te ruego que abras una puerta de trabajo si tiene un muy buen empleo y bien pagado. Señor, le vamos a decir: te ruego por mi hijo que se está perdiendo. Si todos nuestros hijos sirven al Señor, no. Se van a levantar tormentas. Y ahí es donde usted va a acudir al Señor y le va a decir: Señor, tú eres mi única solución. El problema pasa, hermanos, cuando nos metemos al barco y vamos avanzando, hermanos, y va caminando y de repente nuestro hijo se está perdiendo, pero no oramos por él. Entonces quiere decir que nos acostumbramos a la tormenta. Entonces quiere decir, hermanos, de que entramos al mar, de que estamos en el barco, empezamos el propósito y dentro de él ya no le pusimos atención al problema, al caos que vivíamos. Ya no queremos que lo sobrenatural se active. Mucha gente vive de esa manera. Dejó de pelear la lucha por su familia, dejó de pelear contra aquella enfermedad. Hermano, el Señor quiere hacer algo maravilloso con sus hijos. El Señor no nos mintió cuando dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No nos mintió, porque ese es el barco, esa es la invitación. Cree en el Señor Jesucristo. Súbete al barco y vamos a avanzar, pero súbete de verdad. Serás salvo tú y toda tu casa. Es Dios hablándole a la tempestad y diciéndote: cálmate, que aquí voy yo. Pero muchas de las veces, hermano, nuestra oración es como le decía al inicio, pensando que Dios no lo va a hacer porque está muy metido en las drogas. O es que ese hijo mío ya no le interesan las cosas de Dios. Y dejamos, hermano.
Dios quiere hacerlo, porque Dios prometió que lo iba a hacer. Él dijo: tú nada más cree. El problema con creer, hermanos, es de que no puede ser nada más de labios. Aquellos discípulos, fíjense que hubo uno, cuando el Señor le dice, sí, los empieza a llamar, les dice: sígueme. Hubo uno que le dijo: nada más déjame que entierre. ¿Verdad? Todavía hay cosas pendientes para nosotros. Tenemos que hacer sacrificios para Dios. Nuestro tiempo tiene que estar dedicado. Cuando Él nos llama, necesitamos meternos y hacer esos sacrificios para Dios. Necesitamos estar adentrados con compromiso. Hay que pedirle al Señor, hermanos, en esa tormenta. Yo sé que muchos estamos atravesando tormentas. Muchos estamos metidos, hermano, en medio. Ya empezamos a caminar con el Señor, ya vamos avanzando, pero se levantó la tormenta. Muchos nos sentimos abatidos. Hay quien se sentirá, hermanos, por los suelos y dirá: es que estoy tirado y no me puedo levantar. Muchos, hermanos, nos subimos dentro de lo que cabe, tal vez algún ring, y estábamos, hermano, con esa tormenta, puño nosotros, puño la tormenta, puño nosotros, y nos cansamos, porque no era nuestra lucha, es la del Señor. Él se tiene que encargar de ella. Y entonces, después de estar luchando con nuestras fuerzas, estamos cansados y estamos postrados, estamos tirados y decimos: es que no me puedo levantar. Y hasta pareciera que espiritualmente llega el referee y nos empieza a contar: 1, 2, 3, y no nos levantamos porque estamos agotados de estar peleando. Es necesario, hermanos, que extendamos nuestra mano al cielo y que pidamos nuestra ayuda a lo alto. Todos pasamos crisis, todos pasamos dificultades, todos pasamos circunstancias, todos tenemos tormentas. Esta parte de la predicación, hermano, va dedicada a todos aquellos que somos pecadores, o sea, a todos los presentes, porque todos pasamos de una u otra manera por tormentas, pero no todos venimos a postrarnos delante del Señor y decirle: Señor, sé tú, Padre Celestial, quien me saque de aquí. Y esta parte, hermanos, esta parte de la predicación de esta noche, de esta tarde, es para hacerle la invitación. No se acostumbre a su tormenta, no se acostumbre a ese problema. Hermano, Dios no quiere que usted tenga ese problema. Ese problema es nada más para hacerlo crecer. Ese problema es nada más para probar su fe. Esa crítica, hermanos, que lo está agobiando, hermanos, no se va a quedar ahí, pero usted necesita decirle al Señor que confía en Él y demostrárselo. Otra vez le decía: el Señor nos hizo un llamado. Para muchos la barca fue: ve y predica mi evangelio. Y muchos nos emocionamos, hermano: voy a predicar el evangelio del Señor. Nos emocionamos, pero no nos preparamos. Y si usted se encuentra en esta hora en momentos de aflicción y siente que la tormenta, hermanos, cada vez es más grande en su vida, que está en su momento fuerte y voltea y dice: ¿dónde está el Señor? Es porque usted está arriba viendo dónde está la tormenta. Pero acuérdese que el Señor no estaba ahí al lado de ellos dormido. Dice que el Señor estaba en la popa del barco. Entonces llevaba, hermanos, una acción: llegar a la presencia de Dios para tocarlo y que Dios actuara. Había que olvidarnos del problema un momento, porque quien le fue a hablar se tuvo que tendría que haber desviado su atención de la tormenta para irlo a buscar. Le dio la espalda a la tormenta. Es necesario que se olvide un momento del problema y que vaya a buscar a Dios. El Señor está aquí, está en popa, y que lo empiece a tocar y que le diga: Señor, por favor, estoy abatido, Padre.
necesito tu ayuda. Ya no puedo con esto. Es más grande que yo. Necesito que tomes tú el control. Y entonces el Señor, hermanos, tomará el control, porque Él no nos va a dejar solos. Él no nos metió a un lugar, hermanos, en donde la situación vaya a quedarnos grande, porque Él sabe que va con nosotros. Si usted se siente débil, hermano, créale al Señor, el Señor le va a dar nuevas fuerzas. Si usted se siente que está postrado y que ya no puede, y que está cansado y que está abatido, háblele al Señor, porque se necesita una acción. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia, hermanos, y pretendemos que Dios nos dé una palabra extraordinaria, y pasa la predicación y no era la palabra que pretendíamos oír, y nos vamos a la casa abatidos porque el problema sigue siendo el mismo, y porque la predicación que escuché no tenía nada que ver con lo que yo quería escuchar. Pero no pensamos en venir y postrarnos. Mucha gente no escuchó nada en la predicación que le fuera a provocar un cambio, pero estaba orando, y cuando lo fueron a ministrar, el Señor habló a su vida lo que necesitaba oír. Usted no sabe de qué manera Dios le va a hablar, pero usted sí sabe en esta hora que usted necesita buscar a Dios para que Dios le hable. Porque si Dios no le está hablando a usted, hermano, es porque usted no está buscando de Dios. Si Dios no es la solución ahorita para su problema, es porque usted no está viendo a Dios como el Todopoderoso. Porque Dios es la solución a todos los problemas. Dios es la solución a todas las enfermedades. Dios es la solución a todas las críticas. Dios es la solución a toda falta de economía, hermano. Pero necesitamos nosotros movernos. Necesitamos nosotros hacer algo. Voltee de donde usted está y busque la presencia de Dios. Pero búsquela en serio. No venga el domingo y ore y ya no vuelve a orar hasta el próximo domingo. No deje la Biblia en el carro y la vuelve a abrir hasta el próximo domingo o el miércoles que viene al culto. Dedíquele tiempo al Señor. El Señor tiene ganas de hablarnos, tiene el deseo de comunicarnos algo en la casa. El Señor tiene el deseo, hermanos, de comunicarnos algo antes de irnos a dormir. Porque tal vez, hermano, tal vez la paz la vamos a encontrar únicamente después de haber escuchado una palabra de parte de Dios. Dice la palabra del Señor, ahí donde leíamos, que después de que el Señor le habla, hermanos, después de que Dios le habla al viento y después de que Dios le habla a las aguas, dice que viene una bonanza. ¿Qué significa bonanza? Una calma, hermano, una tranquilidad, una paz. Eso es lo que Dios quiere traer a su vida. Pero necesitamos buscarle. Póngase de pie, hermano, por favor. Todos, le decía, todos en algún momento pasamos, hermano, todos en algún momento pasamos dificultades grandes, unas veces más grandes que otras. Hay gente que pasa problemas más difíciles que otros, pero todos pasamos. Mira, una vez un hermano dijo, la otra vez, bueno, ¿qué será? La otra vez le digo, hace unos 10 años atrás veía una predicación, y ese hermano que predicaba hablaba de los años 70s y 80s. Y nos dice que él tocaba la batería, y vino un predicador a la iglesia donde él tocaba la batería. Era una iglesia, dice, pequeña, de unos 40, 50 hermanos. Que llegó un predicador y les empieza a decir a todos, empezó a cantar una alabanza. Yo nunca la he escuchado, y ahora que viene eso a mi mente la voy a buscar. Dicen que es una alabanza bien viejita, pero la alabanza, entre tantas cosas, dice: yo sé que estás en crisis. Si usted la ha escuchado, me la pasa porque yo quiero escuchar. Dice: porque me lo dicen tus ojos. Y dice que esa manera fue la manera en la que el predicador pudo conectar con todos. Porque si algo tiene en común el pueblo de Dios, es que como sigue siendo natural, sigue viviendo una crisis. Todos pasamos crisis. A veces es el desánimo de ir a la iglesia, pero dice que empezó a cantarla, lo empezaron a seguir y empezó a cantarla y empezó a conectar, y le dijo: yo sé que estás en crisis, porque me lo dicen tus ojos.
Y luego empezó a cantar y seguía cantando y le decía: yo sé que estás en crisis porque tus ojos me dicen que están en crisis. Yo sé que está. Y empezó con todos y empezó a hacer contacto visual con todos. Y les dijo: yo sé que estás en crisis porque tus ojos me dicen que estás en crisis. Dice: ¿él les conocía algo? No. Pero es obvio que todos en algún momento tenemos una crisis. Dice que él se sintió, hermanos, porque como estaba tocando la batería no pensó que iba a llegar. Dice que volteó a donde estaba la batería, lo apuntó, hizo contacto con él y le dijo: yo sé que estás en crisis porque me lo dicen tus ojos. Él en ese entonces pasaba una crisis que para usted tal vez en este momento vaya a ser chistoso, pero él estaba en crisis porque había una muchacha de la iglesia que le gustaba mucho y la muchacha ya había empezado a salir con alguien más, y esa era su crisis, ¿verdad? Entonces, vista desde de otros ojos, dice uno: bueno, pues que no es una gran crisis, como que alguien que está enfermo. Pero todos lo que le quiero decir con esto es que todos vivimos nuestras crisis de diferentes tamaños, hermano. Y en medio de las crisis Dios está. Pero si usted está en una crisis ahorita y se siente postrado, Dios dice: levántate, búscame porque voy a calmar tu crisis. ¿Qué es tu crisis? ¿Es una enfermedad? Búscame, busca mi presencia, porque en medio de esa enfermedad te voy a demostrar que yo estoy contigo. Levántate, dice el Señor. No importa cuál sea su crisis, el Señor quiere que se levanten. Hay un último texto que está en Isaías 60, no sé si lo tienen, y me gustaría que lo leamos todos. Fíjese, eso es lo que el Señor nos dice, porque el Señor va a mover lo natural y lo sobrenatural, pero el Señor nos dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Eso es, hermano, lo que tiene Dios nos dice hoy: levántate, no importa la tormenta, levántate porque sobre ti ha venido esa luz. Hermano, dígale a Dios ese problema, dígale a Dios esa enfermedad y créaselo al Señor. Busque la presencia de Dios, busque la presencia de Dios y algo especial va a suceder. Hoy es un día especial, hoy no es cualquier día, hoy no es cualquier domingo. Este es el domingo en el que usted va a buscar la presencia de Dios y va a salir de su crisis. Hermano, las crisis cambian mucho cuando las afrontamos con diferente mentalidad, cuando las afrontamos con una palabra de Dios, cuando las afrontamos con el consejo de Dios, no con nuestras fuerzas, porque nos cansamos, nos agotamos y queremos soltar la toalla. Pero cuando las crisis, hermano, las afrontamos llenos, hermano, de la presencia de Dios, las crisis ya no son tan grandes como las veía antes. A mí me gustaría, hermano, y de todo corazón se lo digo, me gustaría, como pueblo de Dios, venciéramos esa crisis que a veces nos busca, que es la crisis de la unidad. A veces no hay unidad, y que nos unamos todos como un pueblo, porque si somos un pueblo unido, hermanos, se nos va a hacer más fácil predicarle a que tiene necesidad. Como un pueblo unido se nos hará más fácil, hermano, acercarnos a aquel hermano que tiene una necesidad y decirle: hermano, todos juntos estamos contigo, mi hermano. Pero cuando no estamos unidos, hermano, también vienen momentos de crítica. ¿Sabe qué decimos? ¿Quién sabe qué hizo? Es un castigo de Dios. Y eso no es así, hermano. Usted y yo estamos para brindarle la mano, nuestro hombro, nuestro brazo a nuestro hermano caído, a nuestro hermano que vive en tormenta. Dios quiere usarlo a usted para traer una paz de tranquilidad, una palabra de tranquilidad a alguien. Pero muchas veces no estamos prestos a la atención de Dios, no estamos poniendo la atención a la voz de Dios. Estemos prestos a su voz, hermanos. Yo sé que hay más de alguien aquí que está viviendo, y lo digo con toda seguridad, y no le voy a decir Dios me dijo, sino por nuestra naturaleza. Alguien está pasando una crisis. No le voy a decir la gran mayoría, pero alguien está pasando una crisis. Hermano, en su crisis Dios quiere moverse. En la crisis que usted está, Dios quiere moverse. ¿Cuál es su crisis? ¿Se siente olvidado? ¿Se siente abandonado? ¿Se siente que Dios no lo toca? Hermanos, Dios está ahí.
Ahí está el Señor. Dice, nada más voltea. Ya no te enfoques tanto en la tormenta, porque la tormenta me va a obedecer. Así dice Dios, eso sí lo dice Dios. La tormenta, dice Dios, que la tormenta le va a obedecer. Las aguas se van a calmar, pero necesitamos que sea Dios quien dé la orden. Ahí me gustaría, hermano, que salga de su lugar y que le diga al Señor, que venga este altar, hermanos, y que le diga al Señor, Señor, estoy en crisis, Padre Celestial. Señor, necesito que algo sobrenatural pase en mi vida. Necesito que algo me toque, Padre bendito. A mí me gustaría que alguien en el fondo de su corazón sienta, hermanos, que Dios hoy está haciendo un cambio especial para usted. Hoy es un servicio especial. ¿Sabe por qué? Porque usted va a buscar a Dios de una manera diferente a como lo ha estado haciendo. Porque si usted lo busca de la misma manera, lo mismo va a recibir. Pero si usted busca a Dios de una manera diferente, hermanos, algo diferente va a suceder. Y a mí me gustaría que usted entienda en esta hora, hermanos, de que Dios quiere que hagamos algo distinto, que nos movamos de una manera distinta, que oremos de una manera diferente, que lo busquemos de una manera diferente, y Él se va a empezar a manifestar. Entremos, hermano, en adoración a Dios y digámosle, Señor, yo sé que has dicho que me tengo que levantar, Padre Celestial, que esta crisis no es más grande que yo, Señor. Yo necesito, Padre Celestial, sentir tu presencia como no lo he sentido en los últimos meses, Señor. Yo necesito sentir que me amas, Padre, porque a veces me siento solo, y no es porque no me ames, sino porque yo me he alejado. Y adore al Señor, hermano, porque Dios se va a mover en esta hora de una manera especial, de una manera extraordinaria. Pero depende de la oración que usted le dé al Señor, de la adoración. Y Dios va a romper cadenas. Dios va a sanar gente que está enferma. Dios va a sanar el alma, hermanos. Siga orando a Dios. Gócese en el Señor, porque la presencia de Dios está en este lugar. La presencia de Dios está aquí, hermano, y lo está empezando a tocar. Algo especial está empezando a suceder. Alabe a Dios.